Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Muy buenas tardes, hermanos. Saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para compartirles hoy una palabra más, abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 11 al 14. Dice la Escritura: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Tengamos un momento de oración. Padre, queremos darte las gracias, Dios, en este día, por darnos esta bendición de poder comunicarnos, de poder compartir tu palabra, de poder ponernos en tus manos. Señor, nuestra oración es por todos los que nos puedan escuchar, que tú bendigas sus vidas, que esta palabra, Señor, traiga ánimo y aliento y sea de bendición y cumpla el propósito para el cual tú le envías, Dios. A ti sea la gloria, Padre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir esa palabra que son 4 versículos y en cuyos 4 versículos se repite la palabra hay generación. Procurando el autor aquí de este proverbio llamado Agur, procurando manifestar características que se han dado a través de las generaciones. Pero creo que juntando estos 4 versículos, estos 4 tipos de generaciones que marca el escritor de este proverbio, pues en mi opinión, en mi modesta opinión, pues creo que grafica el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Creo que grafica la foto de lo que vemos de nuestro presente, de cómo se comporta la gente en nuestro presente. Y quiera Dios que en este día pues esta palabra pues sea instructiva y correctiva para cada quien de nosotros. Dice el primer versículo, el 11: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Un tipo de carácter del hombre de los últimos días es el carácter del hombre rebelde, del hombre desobediente, del hombre que no obedece a sus padres, del hombre que habla mal de ellos, del hombre que no quiere sujetarse a las líneas de autoridad establecidas, no solamente por la palabra, sino por las mismas leyes humanas, pero que estas mismas leyes humanas con el tiempo han ido cambiando, se han ido flexibilizando al punto de que ya no existe una línea de autoridad en casa. El joven cree que cuando cumple sus 18 años y ya si es independiente, ya es un ciudadano, pues en realidad es licencia para hacer lo que quiera, sin respetar incluso a la familia y aún faltándole respeto a sus padres. Hay lugares donde de pronto al padre no solamente le faltan el respeto de palabra o a la madre, sino hasta la golpean, porque los consideran pues gente que no merecen el respeto ni la consideración. Ese es el contexto en que vivimos, un contexto de una juventud que ha desbordado toda línea de autoridad, un concepto donde la juventud del presente no respeta, no obedece, es rebelde y lo manifiesta en su forma de vestir, lo manifiesta en sus tipos de canciones. Ya no hay respeto porque pueden hablar de sexo abiertamente en una canción y hasta lo bailan y lo declaran. Es decir, hemos quebrado todo principio de orden, hemos quebrado toda línea de autoridad, hemos quebrado todo concepto de moral, porque ese es el tiempo en el que Dios nos está permitiendo vivir y es el tiempo en el que venimos a meditar justamente en esta palabra. En el tiempo antiguo, Dios había establecido lineamientos muy definidos con respecto a la familia, con respecto al hogar,
con respecto a la función del padre, de la madre, de los hijos y del orden que debe establecerse en casa. Mientras mantengamos ese orden en casa y cada quien funcionando de acuerdo a su propio diseño en el momento que le corresponda, todo va a salir bien, todo tendrá destino, todo tendrá propósito y todo tendrá un orden ideal que traiga beneficio para la familia, para uno mismo y también para la sociedad. Cuando quebramos ese orden, cuando nos desbordamos y hacemos cada quien lo que nos da la gana por nuestro propio impulso o por nuestra forma propia de ver las cosas, entonces allí vamos a tener problemas. Dice el Antiguo Testamento en el capítulo 21 del libro del Éxodo capítulo 21, versículo 17, Éxodo 21, 17, dice la Escritura, hablando de leyes que Dios había dado para el pueblo, le dice: el que maldijere a su padre o a su madre, simplemente dice, morirá. O sea, Dios es muy drástico para aquellos que en la posición de hijos tengamos una actitud de maldecir a nuestros padres o a nuestras madres. ¿Qué significa maldecir? Significa desear mal, hablar mal, deshonrar con nuestras palabras o con nuestros hechos, procurar su mal antes que el bien que de pronto merecen recibir. Cuando alguien que está en la posición de hijo tiene esa actitud para con su padre, el Antiguo Testamento decía, debe morir. Debe morir porque no sirve, debe morir porque es un tropiezo, debe morir como ejemplo para otros jóvenes que de pronto están deshonrando, están desobedeciendo, están generando un perjuicio dentro de la familia y dentro de la sociedad. La ley era muy drástica en ese sentido. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia nos da consejos, nos da instrucciones y nos da advertencias para que nosotros podamos guiarnos en este proceder. Si Dios sentenciaba con muerte a aquel que maldijere a su padre, uno se preguntará, ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan drástico en determinar la muerte de alguien que deshonre? Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque los principios espirituales muchas veces se van a entender dentro del aspecto natural de nuestra propia vida. Si nosotros no aprendemos a honrar, obedecer, respetar, bendecir a nuestros padres, que los podemos ver, que los podemos tocar, que podemos recibir de ellos su apoyo, su respaldo, su cariño y todo aquello que nuestros padres pueden habernos brindado, si nosotros no hacemos eso, no entendemos eso, ¿cómo podemos honrar a Dios como Padre si no lo hemos visto? Si quizás no lo hemos sentido, si quizás no hemos percibido su presencia, pero el hecho de que no percibamos o no lo hayamos visto no significa que no exista. Si no aprendemos a honrar lo que vemos, no estamos dispuestos a honrar lo que no vemos. Por tanto, si alguien maldice a lo que está viendo, si alguien se levanta contra lo que está viendo, sin valorar quizás todo aquello que recibió cuando estaba en su estado de inconsciencia. ¿Tú te acuerdas cuando eras un bebé? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te alimentó? ¿Quién trabajó para traerle sustento? Quizás no te acuerdes porque eras muy pequeño. ¿Te acuerdas quién te llevó al colegio? ¿Quién pagó tus estudios? ¿Quién pagó tu formación, tu alimentación y tus cuidados? Quizás algunos no se acuerden, pero fueron nuestros padres que le entregaron todo, se sacrificaron, dejaron hasta de comer, hasta de vestir, se privaron de muchas cosas para proveer lo mejor para sus hijos. ¿Quién te llevó al médico cuando estabas pequeñito, cuando eras un bebé? ¿Quién cuidó de ti o de mí en aquel momento? ¿Quién te cambió tus pañales? ¿Quién te cuidó? Fueron nuestros padres, fueron nuestra madre. Es decir, cualquiera de los dos en su momento lo pudo haber hecho o lo hizo. Y que ahora que estamos en una etapa ya de mayores, de independientes, de que tengamos nuestros propios recursos, muchos se olvidan y hasta deshonran a sus padres. Por tanto, sin ampliarme mucho en este punto, si Dios determinó la muerte de aquel que maldiga a su madre o a su padre, sin haber valorado lo que hicieron por ellos, sin haber honrado con la honra que merece un padre o una madre, Dios dice, ese hombre, esa mujer no merece vivir. ¿Por qué?
porque va a generar más problemas, más perjuicio, y que sirva de enseñanza y que sirva de ejemplo para otros, para que enmienden sus caminos. Si se aplicara esto en este tiempo, no sé qué pasaría. Pero Dios nos ha dado hoy su palabra y nos ha dado de su espíritu para que a través de ello podamos corregirnos, enmendarnos. Y si de pronto no hemos honrado a nuestros padres y a nuestras madres y hemos sido desobedientes y hemos sido ingratos y hasta hemos hablado mal de ellos, hoy es el tiempo en que podamos volvernos a Dios y entender su palabra y la severidad de la misma para decirle: Dios, perdóname por cómo he procedido, pero de aquí en adelante voy a honrar, voy a bendecir, nunca más voy a hablar mal y estaré dispuesto siempre a respetar, a sujetarme, a no burlarme quizás. Tienen la oportunidad de verse de chicos que se burlan de sus padres cuando sus padres no saben manejar un teléfono, o cuando de pronto no saben entrar a un aspecto de la computadora. Cuando ellos sí son muy hábiles para manejarlos, veo cómo se burlan, veo cómo suceden este tipo de cosas que hace sentir muy mal a aquel que no lo puede hacer. Pero no lo puede hacer no porque no tenga capacidad, sino porque a veces hay temores y limitaciones naturales, producto de una formación. Pero el hecho de que yo sepa manejarlo más que aquel no me hace superior, no me hace mejor, no me hace especial. Tengamos presente esto, porque si esto sucede también en lo natural, también sucede en lo espiritual. Y aquí entro a tocar un pequeño punto de la honra que merecen nuestros padres espirituales, en este caso, por ejemplo, los pastores. Los pastores les corresponde velar por las almas del pueblo, y al pueblo le corresponde honrar, respetar, sujetarse, dejarse tratar por cada uno de ellos. Pero lastimosamente en nuestra experiencia hemos visto tantas cosas desagradables y tantos maltratos a tantos hombres de Dios, que muchos de ellos ya son hoy ancianos y están olvidados allí, y en situaciones como en el presente nadie se acuerda de ellos. Están librados pues a su suerte, están librados a que la misericordia y la gracia de Dios pueda sustentar sus vidas, cuanto que sabemos que Dios es fiel, pero le corresponde, creo, al pueblo, le corresponde a aquellos que un día recibieron, un día fueron tratados como hijos, sustentar a aquellos que de pronto están en tal condición. No lo digo por el que habla, sino lo digo por tanta gente que no respeta a su pastor, que no honra a su pastor, que hablan mal de su pastor, que critican a su pastor, que cuestionan a su pastor, cuando en realidad están yéndose contra los principios de la palabra de Dios. Bien, un consejo para los hijos, lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 1 al 3. Encontramos el consejo de Dios para el pueblo de Dios y para aquellos que somos hijos. Dice la Biblia: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es en el plano natural y en el plano espiritual. Ojo, en el plano natural es tu papá y tu mamá quien te trajo al mundo. ¿A quién le merece obediencia y honra para que te vaya bien? Y también en el plano espiritual, por aquellos madres y padres espirituales que hay, quienes merecen obediencia y honra para que te vaya bien, porque es el principio de Dios. Bien, el versículo 12 nos habla de otra característica. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Bien, esta característica de este versículo 12 es la característica de aquellas personas que son de aquellas que no reconocen sus faltas, no reconocen sus culpas, no reconocen sus errores, que de pronto cuando son confrontados se autojustifican y piensan que sus actos están bien, piensan que su comportamiento está bien, piensan de que no han hecho nada malo, que no hacen daño a nadie y que no necesitan de qué arrepentirse porque sus caminos, sus pensamientos y sus actos son buenos.
Es el típico caso de aquellas personas que consideran correcto lo que hacen, y cuando tú y yo le presentamos la palabra de Dios, pues se justifican con cualquier cosa, mas no reconocen su condición. Es el típico caso de este tipo de personas que caen en una manifestación abierta de que no necesitan de Dios. Sus caminos están bien, no hacen mal a nadie, por tanto no tienen nada de qué arrepentirse, por tanto hay una autosuficiencia en cada uno, se consideran justos, se consideran buenos, no reconocen sus culpas y sus faltas y por tanto no tienen nada de qué arrepentirse. Esa es la característica de nuestro presente, de la gente. No hay conciencia de pecado, no hay conciencia de haber ofendido, porque bajo el concepto de que yo hago en mi libertad que tengo lo que me plazca, sin que yo, en mi opinión, no esté haciendo mal a nadie, estoy haciendo lo correcto. Sin considerar la palabra de Dios, sin considerar lo que Dios ha dicho, sin considerar los principios eternos que Dios nos ha dado en su palabra. Por ejemplo, ahora la convivencia de estar con uno o con otra persona es muy natural y muy común. Y a esa actitud de pecado que conocemos que se llama fornicación y que Dios pues lo censura en su palabra, hoy le llaman pues, en algunos lugares le llaman pues amigos con derechos, amigos cariñosos, y le ponen una serie de nombres para minimizar la culpabilidad, para hacerse sentir a sí mismos que están bien y que no hacen mal a nadie, cuando vemos por la palabra de Dios que están en pecado. Y así podríamos hablar de muchas cosas que la gente del presente hace. Simplemente confrontemos los actos, los pensamientos, la forma de vida con la palabra de Dios y sabremos si estamos o no estamos en la palabra. Dios nos ha dado su palabra para que a través de ella tú y yo podamos vivir bajo los principios de la fe, bajo los principios de la obediencia, bajo los principios de la sujeción a la Escritura. Si nos desbordamos de esto, tiene un nombre, se llama pecado, se llama desobediencia, y solamente le queda al hombre arrepentirse porque se salió del contexto de la palabra de Dios. El libro de Proverbios, el capítulo 16, unas hojas atrás, el versículo 25 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. El versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas cosas que en nuestro presente, nuestra generación dice que eso es bueno, pero sabemos por la palabra de Dios, los que tienen cierto conocimiento de la Escritura, que su final será camino de muerte. Bien, si esto sucede en lo natural, también sucede en la parte espiritual. Si esto sucede con la gente que no conoce de Dios, también sucede con la gente que conociendo de Dios, también se autojustifica y no reconoce sus culpas. Y uno de los grandes problemas que tiene el hombre que está en Cristo o la mujer que está en Cristo es, en muchos casos, no reconocer sus culpas, autojustificarse cuando de pronto es confrontado con una verdad para encubrir su pecado, para que no sea descubierto, para que a los ojos de los demás siga siendo el hombre o la mujer inmaculada que dice ser. Eso es algo que es tan perjudicial, tan dañino para el hombre, porque revisemos lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué actitud tiene el que encubre? El que se autojustifica. ¿Qué actitud tiene el que cubre? El que se cree que está limpio en su propia opinión. Y a los que me escuchan, si somos sinceros nosotros mismos, todos somos gente necesitada de Dios. Todos somos gente pausible a tener que experimentar cambios continuos. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída, pecadora. Nuestro corazón, que puede tener muy buenas intenciones, en el fondo es malvado, es perverso, es engañoso, y cada uno de nosotros necesita día a día renovarse, ir a la presencia de Dios, reconocer sus culpas,
pedirle perdón a Dios, pedirle fuerzas a Dios para salir adelante y día a día lavarnos y limpiarnos con la sangre de Cristo, porque somos pecadores. El hecho de que estemos en Cristo nos da un plus adicional, sí, pero no nos exime del pecado ni nos cambia nuestra condición de pecador. Los cristianos son pecadores arrepentidos, que han pasado a través de la cruz en arrepentimiento, pero que siguen siendo pecadores y siguen siendo gente necesitada de Dios. Que Dios nos libre pues de autojustificarnos. Que Dios nos permita que podamos reconocer nuestras culpas y pedir perdón. Porque no me humilla el pedir perdón. Por el contrario, el pedir perdón me exalta. No me estoy rebajando cuando yo pido perdón. Porque aquello que yo hago venciendo mis propias limitaciones humanas, pues me exalta, me enaltece, me eleva a un nivel diferente de lo simple, terrenal que pueda ser. El pedir perdón es algo muy especial y es algo que engrandece el corazón de todo hombre. Por tanto, mantén siempre la actitud de acercarte a Dios para pedirle perdón, o de acercarte a alguien para pedirle perdón. Eso te va a engrandecer, no te está humillando, no te estás rebajando, te estás elevando a un nivel mayor de tu posición espiritual, porque es de hidalguía y de grandeza reconocer sus errores. Bien, punto 3. Versículo 13, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Cuál es el contexto de esto? La generación orgullosa, la generación soberbia, la generación vanagloriosa, la generación altiva, que es la generación presente. Es la generación donde el hombre se apoya en los avances tecnológicos, que lo hace sentir que todo lo puede, que todo lo sabe, que no necesita a Dios, ¿no? La soberbia y la vanidad del hombre está llegando a los extremos tan altos de quererse ya comparar con Dios. Si bien es cierto que Dios nos ha dado su imagen y semejanza, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado habilidades, nos ha dado muchas cosas, pero jamás llegaremos a ser como Él. Hayamos avanzado hasta donde podamos avanzar, pero jamás el hombre podrá alcanzar el nivel de Dios. Pero la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia del hombre le hace pensar, le hace creer que puede llegar a desbordar los límites de Dios y hacer de sí mismo un Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Es el espíritu que opera en aquellos que no tienen ni consideran a Dios en su vida. Y ese es el espíritu que está operando en la gente en el presente, preparándolo para lo que viene, para ser no servidores de sí mismos, sino servidores del diablo. Porque tienen en su ADN y en su mente y en su corazón la soberbia y la altivez de pensar que no necesitan de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que todos somos gente necesitada, que todos somos gente limitada. Y a mí me encanta la vida del ministerio de Pablo, porque en verdad cada cosa que él hizo y cada cosa que habló, pues enseña mucho, porque si algo hizo él de una forma especial es enseñar con el ejemplo. Y qué mejor enseñanza que enseñar con el ejemplo. Busquemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, algo que es una enseñanza para todos nosotros con este punto de la arrogancia, la soberbia, la vanagloria. Dice la Biblia, dice Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Miren lo que está diciendo aquí Pablo, y vamos a procurar entenderlo. Pablo era alguien que tenía una tremenda capacidad intelectual y una muy buena formación antes de conocer a Cristo, ¿no? Él era fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, manejaba 5 idiomas, era un hombre que tenía doble nacionalidad, era judío y también era romano, es decir, tenía su negocio propio, soltero, en fin, tenía todo aquello que podía hacerlo sentir superior a los demás. Hablando humanamente, era superior a los demás.
Pero sin embargo, él cuando llega a Cristo y es humillado y reconoce su condición y lleva una vida ordenada en Dios y tiene conceptos o maneja conceptos claros en cuanto a su posición humana en relación a su relación con Dios, pues él entiende que él es un simple hombre, un hombre necesitado siempre de Dios, que todo lo que pudo haber tenido y logrado simplemente era para él un complemento, mas no era algo vital en su vida, porque lo vital en su vida era estar de la mano de Dios. Y dice en este versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta. O sea, si algo debo yo gloriarme, si algo debe ser mi carta de presentación, es esto, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, la paz interior que yo experimento en mi caminar día a día es algo que a mí me da una gratificación personal. Estoy en paz, estoy en comunión con todos, y ese es un primer punto. 2, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, o sea, remite a Dios lo que es, no con cosas humanas, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo paz en mi corazón porque procuro hacer la voluntad de Dios, no utilizando argumentos humanos, sino moviéndome en la gracia de Dios, porque todo lo que soy y todo lo que hago, lo hago en la plena conciencia de una actitud de servicio, no usando argumentos humanos, sino usando la gracia que Dios me ha provisto. Y se presenta ante los demás para que los demás evalúen su comportamiento, evalúen su conducta y le puedan decir, no, Pablo, tú eres insidio, eres un orgulloso, eres un soberbio, eres un altanero, te jactas de las cosas que delante de Dios has recibido. No, él somete su testimonio, somete su proceder a la opinión de los demás. Él no está hablando de sí mismo, está hablando de que mi testimonio está ahí puesto. Y ustedes ven cómo yo me he caminado, cómo yo me he dirigido y qué tipo de actitud he tenido durante todo este tiempo, porque solamente me he movido por la gracia de Dios. Hecho similar fue la enseñanza de Jesús. Cuando de pronto un día, reunido con todos los judíos ahí, los fariseos le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque son gente mentirosa que buscan solamente lo suyo. Y reglón seguido dijo, si alguno de ustedes me redarguye de pecado, acá estoy. Fue tremendo eso que Jesús hizo en ese momento, porque confrontó y le dijo abiertamente a los fariseos judíos de aquel entonces lo que eran, y luego sometió su testimonio a los demás. Si alguien me redarguye de pecado, díganmelo ahora en mi cara. Y nadie le pudo decir nada, porque tenía un testimonio claro y limpio, sujeto a la voluntad del Padre. Pablo está haciendo lo mismo. Estoy en paz, digo así. Estoy en paz con mi conciencia porque me he dirigido siempre con sencillez, con sinceridad, buscando la gracia de Dios y no ninguna actitud humana. Y esa es la actitud correcta que debemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Libre de la soberbia, libre de altivez, manejemos las cosas con sencillez, con sinceridad, con humildad, porque ese es el carácter de un hijo de Dios. Sin embargo, el carácter, pues, de aquellos que no conocen de Dios, son altivos, son soberbios. Dice el Salmo 138, describe el carácter de los hombres y la actitud de Dios frente a ese carácter. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es decir, Dios le agrada a gente humilde, sencilla, sincera, porque aquel que tenga poses de altanería, de soberbia, de altivez, Dios lo va a mirar de lejos. Cierto día Einstein dijo una hermosa verdad, aparte de que Einstein conocía de Dios. Él dijo, todo lo que yo sé, todo lo que yo he entendido, solo es una gota de agua en medio de todo el océano. Y esa es una gran verdad. Alguien que pudo ser tan inteligente de poder entender muchas cosas que con el tiempo se han venido confirmando como ciertas, pues
se compara delante del conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios como una gota de agua en medio de la inmensidad del mar. Y eso es la actitud que siempre debemos tener los que estamos en Cristo Jesús. Una actitud de humildad, de sencillez, de considerar a los otros como superiores a uno mismo, de no sentirse el importante y el que lo sabe todo, sino que lo que pudo haber conocido, poco o mucho, es nada comparado al conocimiento de Dios y a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Bien, el último punto. Dice, hay generación cuyos dientes son espadas y muelas. Perdón, hay generación cuyos dientes son espadas y muelas, y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra, a los menesterosos entre los hombres. Es la generación de aquellos que no tienen misericordia. Es la generación de la maldad. Es la generación de aquellos que buscan aprovecharse del débil, que buscan aprovecharse del pobre, que buscan lucrar del momento, que buscan saciarse ellos mismos antes que compartir, antes que tener sensibilidad por la gente pobre. Es de aquellos que oprimen, ajustan, ahogan a la gente pobre. Y esto lo estamos viendo en el día de hoy. La tremenda insensibilidad, hablamos del Perú, de un gobierno que realmente está llevando a la destrucción de nuestro país, está llevando a la destrucción de la clase media, está llevando a la pobreza extrema a los pobres. Les dan 380 soles para que con 380 soles piensan que van a vivir 3 meses, cuando ese dinero no alcanza ni para pagar los servicios. ¿De qué puede vivir esa gente? Y se le demanda sacrificios, y se le demanda que no salga de su casa, y se le demanda que deben esperar. Es una total inconsciencia de que tú vayas a una farmacia que por un producto que costaba 1 sol y hoy te lo venden a 20 soles, 30 soles. Es una tremenda inconsciencia que una prueba rápida estén cobrando 1.600 soles, cuando eso cuesta, en la China cuesta $1.50. Es el total abuso y la total insensibilidad de la gente que lucran con la necesidad, con el dolor, con la aflicción de la gente. Lo estamos viendo todos los días, todos los días. El que no tiene dinero se está muriendo, y muchos que tienen están volviéndose multimillonarios con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte de mucha gente. Ese es el escenario del carácter de los hombres: la maldad, la opresión, el abuso. Y eso también, que sucede en el plano natural, también sucede en el plano espiritual. Dios cerró las iglesias, cerró todo este circo que muchos levantaron para su propio beneficio, donde lucraron con la falta de fe de la gente, donde lucraron con el poco conocimiento de algunos, donde lucraron y abusaron manipulando a la gente para beneficios personales. Muchos de los que tomaron una Biblia se metieron a la misma por intereses económicos. Muchos han hecho muchísimo dinero y hoy quieren seguir haciéndolo, y le siguen pidiendo dinero a la gente, pensando de que esa manera es la manera de seguir sosteniéndose, porque entendieron un evangelio diferente. El evangelio de la Biblia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es un evangelio donde uno busca servirse, sino uno viene a servir. Y el evangelio no tiene precio que uno tenga que cobrar para poder dar una palabra. Esto vino de gratis, vino de gracia, y de gracia tenemos que dar. Por eso Dios cerró esos negocios al estilo del tiempo de Jesús, donde su templo lo habían convertido en un mercado, y las iglesias fueron convertidas en un mercado, y la gente lo vio el evangelio como un negocio, tanto del que está portando la palabra como de aquel que recibe. Pensaron que Dios es un negociante,
Y realmente Dios no es un negociante. Y esa es la maldad del carácter de los hombres. Esos es los extremos que Dios nos muestra en su palabra. Dice el libro de Mateo, el capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12, que es una de las evidencias de los fines de los tiempos. Dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy, delante de nuestros ojos, se ha multiplicado la maldad, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Dios está llamando a nuestra generación a entender los tiempos en que vivimos. Vivimos en medio de una generación rebelde, en una generación que se autojustifica, que no reconoce sus culpas, en una generación llena de soberbia y llena de maldad, similar a la generación de Noé, similar a la generación de Lot, similar a la generación que describió Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 3 de la segunda carta, donde les habla del carácter de los hombres, y que lanza toda una lista que empieza con amadores de sí mismos y termina con una palabra que a mí me gusta, que dice: a estos evita. Y este tipo de cosas son las que tenemos que nosotros evitar. Que Dios nos libre de que seamos gente vanagloriosa, soberbios, amadores de sí mismos, intemperantes, calumniadores, todo aquello que describe la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Que Dios nos libre de ello. Pero ese es el carácter de los hombres de este tiempo. Y para terminar, yo quiero dirigirme a aquellos que me escuchan y que no conocen de Dios, porque sé que esto está llegando a mucha gente que no conoce de Dios. Decirles en esta hora: si en tu corazón hay rebeldía, si en tu corazón hay autosuficiencia, si de pronto cuando es descubierto tu culpa te autojustificas y no quieres reconocer, si en tu corazón descubres que hay soberbia, hay maldad, pues tu corazón necesita de Dios. Tu corazón necesita ser limpiado, ser sanado. El único que lo puede limpiar y el único que lo puede sanar se llama Cristo Jesús. Hemos hablado de Él, de lo que Él es, de alguien tan grande y tan maravilloso que puede hacer algo por tu vida. En esta hora te invitamos pues a que tú te acerques a Él, des un paso de fe, te pongas en la mano de Dios y puedas descubrir que Él tiene poder para cambiar ese corazón insensible, indolente, ingrato, duro, por darte un corazón sensible, generoso, dispuesto a amar a Dios, dispuesto a servir a Dios. Todo esto es posible si tú y yo nos arrepentimos. Todo esto es posible si tú y yo nos acercamos a Jesús. Todo esto es posible si tú y yo reconocemos nuestras culpas. Dice la Escritura que el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. No importa lo que tú seas, lo que tú hayas hecho, pero si hay en tu ser interior el deseo de conocer de Jesús, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Acércate a Cristo. Si ese es tu deseo, acercarte a Dios en esta hora, reconociendo tu condición y tu necesidad, pues hagamos juntos esta pequeña oración y le digamos a Dios en esta hora: Padre, las gracias a ti en el nombre de Jesús, porque delante de ti, Señor, reconozco mi condición, reconozco mi necesidad y vengo a ti, Señor, arrepentido, con la expectativa de que tú hagas algo en mi vida, Dios. En el nombre de Jesús te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí tu perfecta y buena voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si esa es tu oración, bienvenido a los caminos de Dios, y a todos nuestros hermanos las gracias y sus oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.